bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Vida y la Música con sus hosts Romina Leal y Arturo Estanislao. Arturo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien, muy bien y como siempre contentos de encontrarnos nuevamente y de poder plantear, estos temas, estas cosas que, uno yo siempre digo, ¿no? Vive como apasionado, investigando, pensando, reflexionando y también poder, en el fondo, volcar eso hacia afuera siempre es una satisfacción muy grande, así que muy contentos de estar acá como siempre. Me Y encanta el que tema de teníamos hoy, en sí. el tintero eso, muchos temas teníamos ahí pendientes y yo vine hoy así como que me lancé la pileta sin saber si había agua. Dije, bueno, Arturo tendrá algo de lo que quiera conversar, así que yo voy a hacer todas las preguntas porque me declaro ignorante desde el principio en el tema que vamos a tratar. Bueno, Contanos de pero qué vamos a conversar. Pero vos sabés que a mí algo de eso me gusta en el sentido de que como estas charlas siempre se proponen como algo muy ameno y muy descontracturado, a veces preparar mucho, ¿no? Como que me gusta la improvisación también en esto, ¿no? También, obvio. Y qué cosas van despertándose en estas preguntas, ¿no? Que de repente uno puede hacer. Así que nada, me gusta que no estés preparada para el tema de hoy. Aquí estamos cada uno reflejando bien su rol, ¿no? Yo la alumna, vos el maestro, vos el experto, yo acá la inepta. Bueno, sí, pero sobre eso, bueno, ya podremos hablar en algún otro capítulo de los temas de los profesionales o cuán preparado se puede estar para una cosa tan misteriosa como es el arte y como es la música. Entonces, Otro paréntesis tema para sobre el eso. tintero, Otro pero hoy tema para... Ahí está. contanos esto de lo que vamos a conversar, que yo estoy llena de dudas ya y de preguntas que te quiero hacer. Bueno, un poco la idea del tema de hoy era hablar de algo que para mí ha sido siempre como una pasión, que es la historia de la música. Y sobre esto yo quiero empezar contando como un par de anécdotas, de situaciones que a mí me ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque es algo curioso, porque para los que amamos la música, ir a buscar la historia de la música, o sea, al estudio, podríamos decir, de la cronología y del desarrollo que tuvo el arte musical en distintos periodos de la historia o inclusive en distintas culturas, para mí siempre ha sido un tema fascinante y de hecho quien escucha un poco el podcast se da cuenta que siempre estamos rondando con temas que aluden a cuestiones del pasado o al vínculo o a la transformación de la música en determinado momento o cómo llega hasta nosotros hoy, ¿no? Entonces yo siempre he sentido que la historia de la música es una cosa indispensable, pero no indispensable para la formación del músico profesional o sobre todo del músico de conservatorio. Porque hay como una idea de que la historia de la música sería, de hecho es una materia del Claro. conservatorio, pero que sería como propio de, aquel que estudia música clásica o académica debe tener un conocimiento de los distintos periodos musicales y de los compositores representativos, etc. Por supuesto que eso... No, que Más, digo, al igual que en otras artes, ¿no? Yo he tenido historia del arte, he estudiado mucho tiempo y me imagino que están muy vinculadas también, bueno, que uno va es viendo ahí que un poquito de todo. Claro, es que la historia de la música es como una historia del arte, pero que de alguna manera queda circunscripta a el fenómeno musical. De hecho, muchas veces la historia de la música, cuando está bien explicada, es en simultáneo con la historia de las artes y de Tal las cual. otras artes y de cómo de repente lo De la que arquitectura, por ejemplo, de la también, ¿no? arquitectura, Está de muy la ligada. pintura. Es muy Mm. interesante cómo de repente uno escucha cierta música y crear una asociación con ciertos pintores o cierta estética visual van Total. totalmente de la mano, ¿no? O sea, O el o a periodo veces gótico, y ya el gótico, totalmente, la música, la arquitectura, todos los visuales que absoluta. se Lo generan y barroco. auditivos. El Ajá. barroco en el fondo es un movimiento que no es un movimiento, si bien nosotros hablamos del barroco en música o el barroco musical, el barroco es una estética que atravesó todo, la música, la pintura, la literatura, ¿no? Las artes plásticas, en fin, digamos, lo interesante de la historia de la música es que cuando se le enseña correctamente, se da un panorama de cómo, de alguna manera, la música es una disciplina que tiene que ver con una actividad humana que está atravesada por muchas cuestiones que no son simplemente lo que los músicos o los compositores hacían con sus sonidos, sino que es una representación, digamos, de algo mucho más profundo, ¿no? Que es, si queremos, el alma humana, la naturaleza humana o lo que fuera, ¿no? Pero en ese sentido, la historia de la música yo creo que es algo muy interesante o apasionante, que sin embargo, para muchos músicos podría ser algo como secundario. Que es algo que a Mm. mí siempre me ha llamado muchísimo la atención porque
cuando yo iba al conservatorio y era un jovencito, claro, yo siempre me la pasaba leyendo biografías de músicos Sí. y tenía en la biblioteca como varias historias de la música distintas, en muchos tomos y ¿Dónde pispeaba cosas. consigue alguien eso, Arthur? Vamos a decir que alguien que esté escuchando quiera decir, yo también quiero saber las biografías. Por ejemplo, a mí me encanta que vos sabes muchísimo de las biografías de tantos artistas clásicos. Digo, ¿dónde uno encuentra hoy No, pero esas? créeme que es de fácil acceso. De hecho, si vos pones, por ejemplo, Beethoven biografía, te van a salir una serie de títulos que inclusive se pueden descargar fácilmente en PDF. Obviamente hay distintas obras con distintos enfoques, más técnicos, menos técnicos, más de divulgación, más en lo biográfico y no tanto en la obra, o más en la obra y de costado lo biográfico, pero son cosas accesibles, ¿eh? Y uno Claro. rápidamente puede buscar, encontré tres biografías de Mozart. Bueno, esta parece que es un poco más compleja, bueno, la dejo, voy por otro lado. A mí me parece por lo fidedigno, te pregunto, porque No. siento que a veces se he buscado en YouTube y que uno dice una cosa, otro dice otra, y decir, Bueno, sí, hay como autores que quizás son más serios o más estudiosos, o muchas veces pasa que las biografías más modernas tienden a corregir detalles que, digamos, obras más antiguas, bueno, son descubrimientos que se hacen que cambian un poco la mirada de lo que había pasado en determinado momento o con determinado compositor, pero no, por lo general es un material que se accede fácil. Ok. Alguna vez podríamos hacer una pequeña lista, podría ser un tema podcast como una pequeña bibliografía para introducirse en la vida de ciertos compositores, podría ser algo, Me lo encanta. dejamos ahí picando, ¿no? Como Sí, para y quien a mí nunca me gustaría. leyó. Sí, Bueno, me gustaría bueno, ahí atravesar está. todo eso y también, suponte, tomar clases de historia del arte que siempre las he querido retomar. Porque Bueno. no es lo mismo, esto que decía, cuando vos tenés en el conservatorio, es como una materia, es como matemática en la escuela. Bueno, hay que aprobarlo, te guste, no, te parezca o no. ¿No? Y yo cuando estudiaba, no, siempre me interesaba, pero siempre fue para mí algo como, quiero ahondar más en todos estos temas. Cuando termine la carrera, porque claro, hay muchas más materias en las que uno hace foco, capaz. Entonces fue como en algún momento. Y siempre voy a estar buscando un buen maestro, así que podemos también compartir a la audiencia los maestros que encontremos. Sí, ni hablar, no, ni hablar. O sea, pero fíjate, vos decías esto de, en el conservatorio historia de la música es una materia. Y claro, muchas personas van al conservatorio y lo encaran como eso, como bueno, tengo que aprobar matemática, entonces tengo que memorizarme cuáles eran los géneros instrumentales del barroco y Claro. y en qué año se produce y el romanticismo de dónde a dónde va. Y de hecho de esa manera es claro, un plomazo, porque es como memorizar fechas y acontecimientos y cosas. Y que eso es un error que también se comete a veces en las escuelas. En las escuelas a veces a los niños, en la clase de música, en los adolescentes, quizás más en el secundario o el high school, como dicen allá, ven historia de la música. Y es así, no escuchan nada de música y tienen que memorizarse nombres, fechas, datos, de cosas que no tienen la menor idea de qué están hablando, ni tienen creado un interés sobre eso. Entonces yo ahí de repente digo, ¿para qué un chico tiene que saber lo que es una cantata si nunca en su vida escuchó una y no sabe bien de qué está hablando, pero bueno, tiene que aprobar el examen? Y respecto además a esto que estás justo mencionando, quiero contarle a la audiencia que tenemos justo un capítulo hecho exactamente de este tema, ¿no? Como de la educación musical en las escuelas, que a veces es la primera iniciación musical o contacto con instrumentos que uno tiene y cómo está dada. Y bueno, está abierta siempre la invitación a que nos compartan sus opiniones, tanto en comentarios si es que están viendo este capítulo por YouTube, también si lo están escuchando por Spotify, sepan que este capítulo, como todos nuestros capítulos, tienen visuales en YouTube y que también pueden comentarnos en nuestras redes sociales, que nos encanta recibir sus comentarios, sus inquietudes. Vamos a empezar a hacer muchos más vivos cada vez. Venimos haciendo ya unos programas en vivo de Instagram donde invitamos a algunos de ustedes a opinar también, que nos ha pasado, ¿no? Muy bonito, justo en este capítulo, que una maestra de escuela de música nos ha contactado para darnos su opinión. Y gente así, así que los invitamos. Arturo Estanislao, pianista, Romita Leal, estamos a sus órdenes también en Instagram. Pero me encanta esto, Artur, que estabas mencionando justo, de cómo hay cosas que y uno de verdad ni siquiera se toma. Yo lo disfrutaba, igual me memoricé todo,
y no aprendí nada. Hoy no me acuerdo casi nada. Bueno, es que sucede con la historia de la música, pero yo creo que eso pasa no solo en los colegios, digo, en los conservatorios igual. Los alumnos es como que dicen, bueno, a ver, tengo que memorizar la definición de motete y la diferencia del motete francés con el motete alemán, y de repente esa persona después, no solo que después no se acuerda cuál es la diferencia entre el motete, entre uno y otro, o el motete en el siglo XIV distinto al motete en el siglo XVII. Sí. Y de repente después en su vida uno vuelve a escuchar un motete. Entonces volvemos siempre a esta idea de cómo si la música es esencialmente una práctica, bueno, todas estas cuestiones tienen que estar enraizadas en una experiencia real en el que vos escuchás esa diferencia y escuchás el motete y podés decir, ah, claro, esto me está dando una perspectiva de algo que es real, porque de hecho, y acá viene con mi anécdota personal, yo he tenido muchas clases de historia de la música en la que no se escuchaba música. Y volvemos a lo mismo de esta cuestión de hablar de un fenómeno sin ser capaces realmente de conectarnos con él. Y entonces pasa esto que decimos, de que terminan siendo todas consignas vacías, ¿no? O sea, yo de repente pienso, si hay algo para lo que tiene que servir la clase de historia de la música, es para escuchar muchas músicas de distintos periodos y empaparse de eso y poder decir, claro, esto es el barroco. Claro, esta es la diferencia. Acá escucho este compositor y me doy cuenta, claro, este barroco es un barroco tardío, es un barroco temprano. ¿Cómo se nota la influencia de este compositor en este compositor? Porque lo interesante de la historia de la música es que precisamente nos pone en un contexto y nos da, digamos, un marco en el cual podemos muchas veces también terminar de valorar o de apreciar, ¿no?, ciertas cosas que si no tenemos ese contexto quedan como desconectadas, ¿no? Pero yo recuerdo, no se me va a ir nunca más esta impresión, teníamos una clase de historia de la música, que era, me acuerdo, era, no sé, un lunes a las 8 de la mañana, era una cosa que todo el mundo llegaba dormido y medio maldiciendo por qué se había anotado en esa materia tan temprano. Y la profesora también llegaba dormida, tarde, y una de las primeras clases dice algo así como, bueno, chicos, la verdad es que yo no sé si cuán necesario es o indispensable para ustedes estudiar la historia de la música. Y yo me quedé conmocionado porque dije, si la profesora de historia de la música ya considera que esa disciplina que ella está enseñando podría ser opcional o no es relevante, la primera pregunta que me dice es ¿qué hacemos todos acá? Volvamos a nuestra casa. O sea, pero que un profesor de historia de la música sea capaz de plantear como una cuestión, bueno, puede ser secundario si sabes o no sobre historia de la música. A mí me pareció una cosa que me daban ganas de agarrar un garrote y partírselo por la cabeza, porque yo decía, por Dios, yo fui un apasionado de la historia de la música de niño y la consideraba fundamental, y voy al conservatorio y la profesora me dice eso, yo dije, no, Yo tengo una profesora contraria a esa, aquí en Miami me ha pasado, cubana, muy sabionda, mi profesora, y decía, un artista no es artista si no conoce a los artistas que lo preceden. Y es súper bonito eso. Y fue como, más vale que esté conociendo todos los que han hecho lo que... Es como todos los que han abierto ese camino por donde hoy caminamos, ¿no? Es como, hoy un edificio existe gracias a que alguien hizo un ladrillo y otro puso un cemento y se fue construyendo y hoy existen los edificios, ¿no? Como que de la misma manera cada una de las artes. Totalmente. Bueno, es que lo que vemos con la historia de la música es que si bien uno a veces escucha cierta música, cierto compositor, en el fondo hay una línea y un sentido de continuidad y de transformación en que vos realmente podés seguir, ¿no? Casi como si la música fuera una sola que va mutando y va tomando formas diferentes, pero en el que hay como un hilo de continuidad, ¿no? Y cuando aparece un músico que realmente expande, se ve esa expansión y se ve cómo eso influye a todos los que vienen después. O sea, hay músicos que de repente crean un lenguaje, como una especie de universo sonoro. Y de ese universo sonoro es como una nueva fuente de la que beben todos los otros, ¿no? Y yo digo que cuando uno tiene ese conocimiento, también es capaz de apreciar el valor de esa música o de ese compositor, ¿no? Eso es muy interesante y uno podría creer que la historia de la música sería algo que está muy emparentado a la música clásica, porque bueno, como la música clásica abarca, bueno, casi, ¿no? Podríamos decir como 500, 600 años de historia. Ha trascendido, bueno, claro, no al igual que otros géneros. Claro, hay otros géneros que me dicen, bueno, pero no tenemos 600
digamos, años de jazz o de tango porque son músicas que surgen en el siglo XX. Sin embargo, es muy interesante porque también en géneros que parecería que la historia de ese género no ocuparía un rol tan importante. Uno dice, bueno, pero quizás la historia del jazz, y no sé, empieza en 1920 y son 30, 40 años y casi llegamos a nuestros días, un poco más, ¿no? Sin embargo, es muy interesante porque si uno se acerca a esa música también con este criterio histórico, y yo digo un poco arqueológico, descubre cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno escucha cierta música, claro, de repente, no sé, un gran músico de jazz, uno de mis pianistas favoritos, Bill Evans. Claro, Bill Evans tocaba ciertos estándares de jazz, cierta música que se hicieron muy populares a partir de sus versiones. O sea, uno piensa en cierto estándar y dice, la versión de Bill Evans. Ahora, si uno encara esa música y ese repertorio con un criterio de historiador de la música, empezás a descubrir cosas interesantísimas. Por ejemplo, que ese estándar no es una composición de Bill Evans, sino es una composición de repente, no sé, de un compositor francés de 1930 que compuso esa balada, no sé, para una película de Hollywood, no sé, en blanco y negro, y que esa película fue tan famosa que se hizo muy conocida cierta melodía que formaba parte, no sé, de una parte central de la película. Y es eso lo que toma Bill Evans y lo convierte en lo que después es su versión, que para nosotros es como emblemática, ¿no? Claro. Ahora, lo interesante es que si hacemos este trabajo arqueológico, claro, cuando vos escuchás el original y decís, claro, el punto de partida de Evans fue esto, ves realmente cuál fue su aporte, o cuál fue su impronta, o qué es lo que cambió él, o qué es lo que sumó agregó, a eso. claro. ¿Qué es lo que agregó? Claro, ¿qué es lo que hizo distinto? Y a veces de repente descubrís que la diferencia es abismal, pero vos decís, che, pero esto casi que no se parece a lo de Evans. Y empezás a escuchar, decís, no, claro, acá está el vestigio de la melodía, lo que pasa es que Evans acá pone tal acorde. No, y él acá, no, pero él la hace más rápida, entonces... ¿no? Es como lo que hizo un poco Piazzolla con el tango, ¿no? De alguna manera, uno sí, exactamente. Por ejemplo, ahí tenés un caso muy interesante. Uno puede escuchar Piazzolla, ¿no? Y es cierto también algo que no se puede negar, que la música también es algo que uno puede simplemente sentarse, poner play y escuchar y ver qué le pasa. Yo no digo que eso esté mal, ¿eh? O sea, una especie de escucha en la que vos decís, bueno, no, yo no sé nada de nada, siento, ¿no? Y pongo play y veo qué me pasa con eso. Y puede ser muy valioso y puede ser muy genuino y puede uno tener un momento de apertura en el que eso lo atraviesa, ¿no? y lo conmueve y no sabe ni qué música es, ni qué compositor es, ni qué género es, ni qué periodo es. O sea, uno puede tener ese tipo de contacto con la música y tiene, por supuesto, un valor y un sentido y es válido hacerlo a veces así. Pero, sin embargo, cuando empezás a sumar, cuando pones este contexto, te das cuenta que podés ir hacia napas más profundas, que no depende solo de lo que te genera en una primera impresión, como en un primer impacto, ¿no? Es como que si vos no tenés nada de contexto, es cómo te golpea en ese momento, ¿no? Me da curiosidad saber a vos cuáles son los periodos o artistas relacionados a los periodos de la historia de la música que te hayan como conmovido, movido, o decir, esto aquí fue antes y después. ¿Quiénes son esos referentes de esas épocas que es que fíjate que es interesante, porque para responder esa pregunta tenés que ir a la historia de la música, porque si vos me decís, bueno, claro, dentro de la música barroca, bueno, Bach y Händel. En esto igual no voy a hacer una respuesta muy sucinta a tu pregunta, sí, para dejarlo picando, alguna vez podemos examinar. No va a ser una respuesta original porque todos los que te voy a nombrar son los grandes compositores. No, o sea, pero que está muy bien. Todos los grandes genios, digamos. No voy a mencionar algo raro. Pero pero vamos a saber a qué época corresponde ejemplo, cada uno, entonces, que yo no me acuerdo ya. Bueno, pero, o sea, por ejemplo... Bueno, es que sería interesante, ahora que lo pienso, un capítulo a futuro para expandir un poquito más este concepto de los periodos, ¿no? Por lo menos hablemos de lo clásico, ¿no? Después se podrá hacer lo mismo sobre otros géneros. Sí. Y quizás ahí sería interesante que algún invitado que sea un músico de jazz o que sea un músico de tango pudiera darnos una perspectiva, ¿no? De alguien que está bien a fondo en ese género. Lo pongo en la agenda. La invitación, ¿no?
O inclusive del rock. Músicos de rock que También. dicen, bueno, que se han estudiado un poco toda la cronología desde Elvis y hasta, no sé, el rock Es que yo, progresivo, por ¿no? ejemplo, no sabía que el jazz era tan moderno. Pensé que Es tenía súper más moderno. tiempo. Claro. No, el jazz, las primeras manifestaciones uno las puede rastrear de lo que puede más o menos la historia permitirnos conocer. 1920, 1930. O sea, Qué bárbaro. más atrás está medio perdido, mezclado con la O música sea que no, negra quizás africana. no más de 100 años. No tiene, sí, no tiene más de 100 años. ¿no? Qué bárbaro. Pero es impresionante que si vos haces este estudio arqueológico, vas a ver que hay unas transformaciones, pero tremendas. Si vos escuchás y decís, esto es del 30, esto es del 40. No, acá se nota claro que estamos en la década del 60. Che, no, pará, esto ya se puso experimental, es muy 70s. Y lo podés ver que es muy interesante porque vos ves cambios estéticos muy fuertes en lapsos de 10 años, de 7 años, de 12 años, ¿no? Claro, se ha desarrollado muy rápidamente, pero también hay algo en el jazz que ha salido en nuestras clases de piano, de que hay mucho de música como si fuese africana. Esa música que uno escucha Bueno, y se le claro. mueve el cuerpo solo. Bueno, como- absolutamente. Bueno, ¿no? es ¿Viene que desde ese es ahí? el origen, es que viene desde ahí, Claro. por supuesto. Uno podría hacer un trabajo arqueológico y decir, bueno, a ver cómo podemos ir hacia las fuentes africanas. Y hay gente que cómo lo ha llegó a estudiado, eso. de cómo, claro, de cómo llegó. Básicamente llegó por los negros que traían como esclavos y se empezó a desarrollar, digamos, como toda una cultura musical. El negro espiritual, Claro. el blues, toda la música Todos que los cantaban. africanos originarios Claro, ese de es el África origen. moviéndose hacia Ese- tierras externas, ese es llevando el con ellos germen. su ritmo. Claro. Ese es el germen del jazz. Pero hasta que se conforma como lo que nosotros llamamos jazz, y quizás pasaron un par de décadas en las que no está, digamos, no hay una cronología muy precisa, pero a partir de cierta época sí, porque ¿qué tenemos? Los discos, las grabaciones. Claro. Entonces, entonces es muy interesante porque la historia de la música popular del siglo XX y del siglo XXI es muy diferente a la historia de la música clásica anterior a las grabaciones, porque ahí solo tenemos la partitura y la cronología de personas que en sus diarios, en sus cartas, describían cómo tocaba Mozart. Que tenemos Ah, todo un capítulo en la primera temporada con respecto a las grabaciones y a los cambios, ¿no? En la industria musical, de cómo han sido sucedidos del cassette, del disco, ¿no? Al CD, a los formatos hoy digitales. Así que los invitamos también a visitar nuestra primera temporada del podcast. Bueno, es que fíjate que ese capítulo toca totalmente esto, porque lo que nosotros descubrimos es que esos formatos o esos soportes nos permiten hacer una historia de la música que la podemos seguir paso a paso, disco a disco, y escuchar toda la cronología. Bueno, ¿cómo fue el desarrollo de un artista? Y bueno, tenés este disco de 1960, este del 63, este del 65, este del 70. O sea, vos podés seguir todo el proceso, digamos, y escuchar al artista, ¿no? En cada paso que da, ¿no? Eso es algo que en la música clásica, como no hay grabaciones, bueno, vos tenés que tratar de llenar los huecos con testimonios históricos, con un estudio de los manuscritos y decir, che, a ver, ¿cómo fue el desarrollo de esta obra? ¿Qué estaba ¿De componiendo? cuántos artistas nos hemos perdido por no tener grabación? Qué Y bárbaro. sí, claro. No, o tenemos una partitura, pero no más que eso, ¿no? Claro. Y vos tenés que de alguna manera llenar, ¿no? Los huecos, ¿no? Por eso digo que, por ejemplo, hacer una arqueología del tango, del jazz, en algún sentido tenés muchísima información. Ahora, cuando vos decís, ¿cómo era la música en el medioevo, en el siglo XII, XI? Y tenés que ponerte a No buscar. había partitura todavía. Había partituras que tenían reglas distintas a nuestras partituras. Todavía hay Otros hay- sistemas que no eran hay- tonales o los que conocemos. usaban otras escalas, tenían otra manera de indicar el ritmo. O sea, digo, cuando uno hace una arqueología, también va viendo cómo los formatos o los soportes han ido mutando con el tiempo. Pero decía que cuando vos podés hacer esto, conectando esta idea de cómo Evans, ¿no? Cómo si hacemos una arqueología aún de una música, voy a decir, popular, digamos, que no es que requiere toda una preparación académica de tratar de ponernos en el contexto del medioevo. No. Es simplemente decir, che, pero pará, ¿cuál es la primera grabación que existe de esta música? Y de repente descubrís que, no sé, era una cantante que estaba de moda en los 30
Y decía, ay, salió de esta película. ¿Y qué quiere decir? Que Bill Evans fue al cine y esa película sería como el éxito de taquilla de la que hablaba todo el mundo. Y la escuchó ahí y dijo, me gusta esta melodía, hagamos algo con esto. Pero si vos conoces eso, empezás a ver qué es lo que él hizo con eso. Y qué distancia hay entre esa fuente primigenia y todo el aporte que hizo después. Entonces, es la diferencia entre copiar e inspirarse también, ¿no? También. Hay algo de Sí. tomar algo que está hecho y mejorar y hacer aportes y sumar lo que estabas diciendo versus el copiar, que también es tan común. Es que si fuera una copia quizás no hubiera pasado de su tiempo. O sea, lo hubieran escuchado otros y está copiando tal tema y no pasa. Pero digo que entonces la historia hablando de cuál sería el sentido, ¿no? De que nosotros podamos empezar a indagar, ¿no? Ya no en la música como un fenómeno que simplemente me siento y escucho, sino como algo sobre lo que puedo decir, che, pero ¿quién es este compositor? ¿Quién es este músico? ¿De dónde salió? ¿Con quién se formó? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué música había antes de él? ¿Y qué fue lo que él realmente aportó como novedad? Entonces ahí empezás a descubrir, claro que los músicos que te gustan los admirás porque decís, che, no, pero mirá, en la época no había nadie haciendo este vino y pateó el tablero y lo llevó para un lado increíble. Entonces es como que también el valor que nosotros le adjudicamos a la música o a los músicos, también la historia de la música te permite, ¿no? O inclusive al revés, vos podés decir, che, ¿cómo me encanta esto? Y de repente decís, che, no, pero había 78.500 grupos haciendo esto y era muy parecido y de hecho me parece que los otros eran mejores que... Me pasa. Que ¿no? descubro a alguien que digo, wow, ¿qué es esto que hace esta persona? ¡Qué único! Y indago un poco más y había un universo de gente haciendo cosas mejores. Claro, lo mismo o mejor. Si vos decís, claro, no. O a veces te puede pasar que te gusta, decís, me gusta, pero también reconoces que no es original, ¿no? O sea, vos decís, a mí me gusta esto, pero en el fondo hay tantos otros que han explorado sobre esto que tampoco... Es como que en algún sentido el valor, ¿no?, que uno le puede adjudicar con un contexto, y la historia es un contexto, cambia, ¿no? Cambia mucho y cómo aprecias eso, ¿no? Pero por eso digo, en ese sentido, todos esos músicos que... De hecho, hay músicos que no les interesa la historia de la música. Que es como que, bueno, yo toco y hago mi música, no me importa quién... O sea, como que parecería algo... Sí, secundario, trivial. No, yo creo que en ese sentido es indispensable porque uno ve la tradición y ve los aportes y las novedades y las rupturas, ¿no? Yo veo cosas en Beethoven y yo digo, este hombre, claro, para la época se le ocurrían cosas que, decís, no, es que creían que estaba loco. O sea, decían, los franceses decían, no, Beethoven sí, es un tipo, sí, talentoso, brillante, pero decían algo así como, es un alemanote que se volvió loco, como diciendo, no podemos seguirle la punta a este porque es un delirante. Y de repente eso, y leer los testimonios de la época de eso, y después decir, no, y después él fue el molde sobre él fue la tradición. Iluminado. Es difícil ser tan diferente. Y él fue la tradición, después era la fuente, ¿no? Claro. Pero digo que cuando uno tiene ese contexto, le permite ver eso y también otras cosas. Y con esto voy a hacer un último ejemplo de esto, que es una situación que se nos ha dado mucho en las clases con los alumnos. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta mucho la música de película, ¿no? La música que se compone para Hollywood, inclusive vinculada a eso, la música que se compone para los videojuegos. Viste que hay como toda una industria muy importante de... Creciendo a pasos agigantados. Sí, además. En el caso de los videojuegos es impresionante lo que ha crecido, pero digo que en Hollywood había toda una tradición que ya estaba, ojo, en las películas de la década del 40, que decían, bueno, a ver, vamos a estrenar esta película, pero queremos música original y se le pagaba a un compositor para que hiciera no solo la música de la introducción con los títulos, sino las distintas escenas, y era música original por tal, y había todo un listado enorme de compositores que eran compositores académicos que se habían formado en el conservatorio y que eran músicos profesionales que le decían, bueno, queremos una partitura que sea así, pum pum, y se sentaba, la componía, después se grababa con una orquesta esa música y después eso iba, ¿no?, a la película. Pero eso ya lo vemos desarrollado en la década del 40, la década del 50, las décadas de oro de Hollywood ya tenían todo eso y eso siguió, ¿no?
Ahora, es muy interesante porque muchos alumnos es como dicen, a mí me encanta la música de John Williams o de Hans Zimmer, ¿no? Son como emblemáticos compositores, o de hay Danny Elfman, o bueno, hay tantos, hay muchos. Sí. Y que dicen, a mí me fascina esto, ¿no? Y claro, cuando nosotros escuchamos esa música, si bien todos estos son músicos talentosísimos, y yo con esto no quiero decir que son músicos de segunda, ni músicos menores, nada de eso. Pero cuando uno tiene un contexto de la historia de la música, lo que descubre es que a la persona no es que le gusta la música de John Williams. La persona, en el fondo, lo que le gusta y lo que disfruta son las herramientas de orquestación Sí. de las últimas décadas del siglo XIX o del romanticismo tardío. La manera en que los compositores Wagner, Mahler, Bruckner, Holst, todos ellos escribían para la orquesta utilizando toda una paleta de Debussy, Ravel, de colores, ¿no? Y un uso de una orquesta que ya eran 100 músicos en escena y con percusión y metales y los colores y los juegos que permitía la orquestación, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que a ellos les gusta es la orquestación del romanticismo tardío. Entonces, cuando yo les hago escuchar fragmentos de Mahler, de Holst, me dicen, pero esto es igual a la música de Star Wars. Y yo le digo, no. La música de Star Wars es igual a esto, porque esto existía cuando no existía la electricidad. Entonces eso se sorprende, cuando dice, pero ¿cómo? ¿Pero esta obra de cuándo es? Le digo, no, mira, esto es 1920 y Williams lo compone en 1980, o sea, hace 60 años atrás, y a veces se sorprenden tanto que dice, pero esto es un robo a mano armada. Y yo le digo, y sí, lo único que le faltaba era el antifaz y el revólver. Porque no, pero de hecho hay videos de YouTube en que los comparan. Que cambian el tiempo a veces, solo cambian el tiempo, pero cosas Romy, así muy simples. Ni siquiera, a veces son cosas que vos decís, pero esto ya no es que se inspiró o que lo que sigue pasa la es que tradición. ¿quién tiene los derechos de Mahler? Bueno, suponte? es que como lo de Holst, ya es de dominio público, porque ya pasaron 70 años que murió el autor, entonces vos podés técnicamente agarrar cualquier cosa. Pero quiere decir que lo que ellos descubren y se maravillan es que en realidad lo que les gusta no es algo que es original y propio de Williams, sino de compositores que lo habían explotado 100 años antes, y en algún sentido con una originalidad y con un desarrollo que es mucho más elaborado y sofisticado que lo que aparece en Williams, porque Williams compone unos minutos de música para esta escena, unos minutos de música para esto. Es un genio, yo no le voy a negar, o sea, Williams es un músico de altísima talla, con una formación impresionante, porque otra cosa, hay que copiar. Bueno, decir, voy a usar los recursos de Wagner, bueno, pero hay que conocerlo muy bien para poder hacerlo y que suene bien. Pero sin embargo, si uno mira la historia de la música, dice, esto no es nada nuevo. Es como si fuera como noticias, el hombre llegó a la luna. Y sí, en los 60. Como que vienen con el diario de hace 50 años, como diciendo, no sabés lo que pasó, se desató la Segunda Guerra Mundial. Sí, mirá, esto está estudiado, hay libros, después, o sea, es decir... Nos impresionan hoy cosas que, claro, que ya han sido y ya han trascendido y ya han existido. Claro. Entonces... Y me haces acordar mucho, Arthur, perdón, te interrumpo, porque a nosotros nos gusta la metáfora y las analogías. Es como a esto que alguna vez conversamos de que es como encontrarle el sabor a la comida. No es lo mismo comer sin saber qué estás comiendo que decir, siento esto tiene, no sé, un condimento que suponte jengibre, que no es un condimento tan común y poderlo reconocer. Y es como, le siento sabor a, no sé, aceitunas o a uvas, que solo comer sin saber qué estás comiendo. Sería como una cosa así y corre con ventaja el que sabe reconocerlo. No solo eso, podríamos hacer una analogía. Vos sabés que pasa el tiempo y las analogías gastronómicas y la música son algo que cada vez está... Ya me estoy como obsesionando con eso, pero me parecen tan atinadas. Sería como alguien, por ejemplo, alguien que come comida china y un día viaja a China y realmente come lo que comen realmente los chinos. Y de repente decís como, pero pará, lo que yo comía como comida china en realidad no era comida china. ¿Qué era? Y de repente descubrís que en realidad era un invento de lo que la comunidad china hizo en Nueva York cuando se asentaron ahí
Claro. y que lo mezclaron elementos de su cocina con cosas, ¿no?, más occidentales. Entonces lo que nosotros conocemos como comida china, en realidad no es comida china. O es una Claro. comida china que ya pasó por un filtro. Entonces La esto mixtura. sería claro, entonces decir, no, viajé a China y yo te puedo decir qué es la comida china. Claro. ¿Qué variación tiene o qué mejora o qué cambio introdujeron, ¿no?, en esto que nosotros... Bueno, es un poco eso, ¿no? Eso nos y lo mismo permite el pasa con la estudio de comida la historia. japonesa. Es decir, bueno, el sushi. Bueno, hay sushi fusión, que es maravilloso, pero bueno, sabemos que no Ah, es... es sin desprestigiar No, las sin desprestigiar. fusiones y No, la por actualidad supuesto, y la pero- modernidad, pero entendiendo que las fuentes son otras. Claro, y conociendo Y que hay que pudiendo conocerlas. apreciar. Y que en algún Claro. sentido, si las conoces, podés hablar con más propiedad, pero también disfrutarlo más. Porque decís, no, pero a mí me Descubrir una gusta la riqueza fusión. enorme. Claro. Sí. Y ese es En el eso. sentido, me parece, de la historia y de la música. Y bueno, de estos temitas que queríamos acercar y que sin ninguna duda dan pie a otras cosas que podremos ir abordando en futuros episodios, ¿no? Sin Me ninguna- encanta, Arthur, y no lo hemos anunciado, pero yo te voy a apurar acá. Quiero que nos toques algo relacionado a estos temas de los que hemos estado conversando. Bueno, a mí se me ocurría, porque, claro, estas cosas nos pasan a todos cuando empezamos a estudiar música. Por ejemplo, el piano es un instrumento muy particular porque es tan versátil que lo han usado todos los géneros y todos los estilos, prácticamente desde su aparición. Es muy difícil encontrar una música en la que el piano no ocupe, el piano o los teclados, algún lugar, y algún lugar muchas veces estructural o importante. Sin embargo, hay un proceso muy interesante que hemos observado en las clases, que es que los alumnos quizás comienzan tomando clases como diciendo, bueno, yo quiero tomar clase de piano porque me gusta Elton John, porque me gusta Coldplay, porque me gusta, no sé, Lady Gaga o Alicia Keys, y ven el piano y dicen, ay, el O sonido a mí del que me piano. gusta la cumbia y quiero tocar con... Bueno, por ejemplo, lo que fuera, ¿no? Pero digo, que conocen el instrumento desde un ángulo, ¿no? Desde Sí. un género, desde un estilo. Y es muy curioso porque va pasando el tiempo, y no es que uno quiera ejercer una influencia, ni mucho menos, pero siempre hay un momento en que me dicen, y podríamos hacer algo clásico, ¿no? Sí. Y de repente muchas veces me dicen, pero sugerime algo vos porque yo no conozco nada, no he escuchado nada. O me dicen, bueno, yo escucho una pieza que no sé cómo se llama, ni sé muy bien de qué compositor es, que es lo único que conozco de piano clásico, pero me encanta. Pero digo, es muy interesante cómo los alumnos empiezan a explorar en el instrumento. Sí. Y es como que hay algo del instrumento que empieza a traccionar, ¿no? Yo digo que es la historia que está dentro del instrumento, de alguna manera. Y en nuestra Y que- genética también. De alguna forma, pero es como que el piano en algún sentido es un instrumento clásico porque en su origen se desarrolló dentro de lo que llamamos la música clásica. Entonces yo creo que vos de tanto entrar en contacto es como que el piano te empieza a tironear. Te Y lleva. empieza a pasar algo que de repente los alumnos dicen, ah, no, claro, pero mirá esta música para piano, ah, no, claro, no, Chopin, no, sí, es tremendo estas obras que... y entonces es como que empiezan a escuchar y empiezan a descubrir y empiezan a reconocer distintos compositores por lo diferentes que son respecto, ¿no?, a las piezas. Y es como que siempre, en algún momento, se cruzan con Chopin, ¿no? Que Chopin, mínimo contexto, era un compositor polaco, pero que él reside en París, digamos, a principios mediados del siglo XIX, es un compositor romántico, y es un compositor que crea un lenguaje del piano completamente distinto. O sea, casi que podríamos decir, en la historia del piano existe algo, antes de Chopin y después de Chopin. Wow. Él crea un mundo y a partir de eso abre todas unas capacidades técnicas, expresivas, musicales, que los compositores antes de él ni se les ocurría o imaginaban que podían utilizar el instrumento de esa manera. Entonces pasa algo muy interesante con Chopin, que cualquier estudiante de piano tarde o temprano da con Chopin y dice, no, claro, esto sí que es música para piano. O acá se nota que yo tenía un alumno que siempre me decía como, uno descubre que esta música está escrita para sacar todo lo que el piano puede dar. Como que en esta música realmente se explota lo que es propio del piano y todo lo que el piano puede hacer, ¿no? Y era maravilloso porque es un alumno que empezó tocando los redonditos de ricota, o sea, venía del rock, o sea, pero en algún momento de todo este peregrinaje, la historia y el instrumento traccionó
hacia Chopin y llegan a esa conclusión. Como dice, a mí me gusta todo, sí, me encanta el rock, Elton John, pero cuando quiero escuchar algo de piano, voy a Chopin, ¿no? Así que un poco la idea era hoy cerrar tocando un fragmentito nomás de una pieza muy conocida de Chopin, el Nocturno en Fa menor, con la Déjame idea entonces que los despida primero, antes de bueno, que nos los despedimos, toques. sí, nos despedimos con ese Nocturno de Chopin. Sí. Sí, quiero invitarlos a que pasen a saludarnos por nuestras redes sociales, a dejarnos sus comentarios, que atinen a encontrarnos en los vivos que estamos haciendo los domingos, una vez al mes al menos. Nos pueden encontrar como Arturo Estanislao Pianista, Romita Leal y benditos sean estos instrumentos que nos invitan a ahondar en la historia y en los orígenes. Arturo, ahora sí, todo tuyo, mucho cariño, gracias como siempre, a ustedes, nuestra audiencia y a vos por estar ahí con siempre tan bonita energía y tocarnos estas piezas maravillosas y compartirnos toda tu sabiduría. Bueno, es un placer enorme para mí y nos vemos obviamente en la próxima. Sí. Hermoso.